Esta semana vamos a ver lo que es tablas de intervalos. Pero no les voy a enseñar a crear tablas de intervalos porque en la PSU no se los piden. Las tablas de intervalos están hechas para cuando nosotros tenemos un rango. ¿Se acuerdan qué es lo que era el rango? Era la resta entre el mayor y el menor, ¿no es cierto? Eso es el rango. Cuando el rango es demasiado grande. Entonces nosotros, no, por ejemplo, ustedes le dicen las edades de 20 personas seleccionadas al azar. Ahí puede variar, no sé, pueden ser de 18 hasta 60, 70 años, por ejemplo, y no podríamos, o sí se podría, pero no vamos a anotar del 18 al 70 todos los valores hacia abajo, ¿no es cierto? Porque sería muy largo hacer una tabla de frecuencia, así como 19 hasta el 70, la frecuencia. Entonces, para eso se crearon las tablas de intervalo, cuando nosotros tenemos un rango demasiado grande. Entonces, un ejemplo de esto es la siguiente. Dice, las edades de 50 personas seleccionadas al azar son, vamos a tener nuestros datos, vamos a tener la frecuencia. Ya. ¿Qué es lo que tenemos acá? Decimos que hay 12 personas que tienen entre 18 y el 21 lo toma o no lo toma aquí, está hacia el otro lado, ¿no es cierto? Así que no lo va a tomar. Así que vamos a decir del 18 a los 20 años, porque el 21 lo va a tomar acá abajo. Eso es lo que quiere decir esta cosita hacia el lado. No sé si se acuerdan que si lo tomaba o no tomaba el número, si estaba hacia el otro lado, no lo va a tomar, y si está como agarrando el numerito, lo toma. Entonces, aquí no toma el 21, pero aquí abajo sí lo toma. Entonces vamos a decir que de aquí del 18 al 20 nomás, porque aquí no toma el 21. Aquí del 21 al 23 hay 18. Del 24 al 26 hay 11 personas, y de 27 años a 29 años hay 9 personas. ¿Se entendió más o menos cómo se lee esto? Sí, profe. Entonces, esta semana vamos a ver las, vimos la semana pasada, que son las medidas
de tendencia central de datos, o sea, de tablas de intervalo. Entonces, ¿cuál era la medida de tendencia central, chiquillos? Era la moda. La moda, la media. Y la mediana. Muy bien, la media y la mediana. Vamos a empezar con la media. Ajá. La media es el promedio de los datos, y en este caso la vamos a sacar con la siguiente fórmula. Va a ser la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia dividido por el total de datos. En la marca de clase, la marca de clase es el promedio de los dos intervalos. Promedio de los dos intervalos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el promedio entre 18 y 21? Cuando se haga un promedio se suman y se divide por 2 en este caso, ¿no es cierto? Porque son dos valores. Sería 18 más 21 dividido en 2. ¿Y eso cuánto da, chiquillos? $19.5. Ahora, el siguiente. 21 más 24 dividido en 2. 22.5. 24 más 27 dividido en 2. 324. No. 24 más 27 es igual a 25.5. dividido en 2. Sí, me equivoqué. 25.5, profesor. Muy bien. Profe, una consulta. En este Dígame. caso, para la marca de clase se toma el límite superior como 21, Sí. no como 20, ¿cierto? No, no. Ya, gracias. Se toma exactamente como está aquí. El límite superior y el límite inferior. Aquí sería 27 más 30 dividido en 2. ¿Cuánto sería eso? 28.5. 28,5. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según la fórmula, tenemos que multiplicar la marca de clase por la frecuencia. Entonces aquí vamos a multiplicar la marca de clase por la frecuencia y vamos a multiplicar 19,5 por 12. ¿Cuánto da? Da 234. Al multiplicar 12 por 19 da 234. Después, 18 por 22,5. ¿Cuánto da, chiquillos? 405. Ya. 11 por 25,5. 280,5. Y por último, 9 por 28,5. 256,5. Ahora, eso, este valor de aquí, significa sumatoria. Por lo tanto, vamos a tener que sumar todos estos valores que tenemos acá.
¿Cuánto es? 234 más 405 más 280,5 más 256,5. $1,176. Sería ¿cuánto? 1176. 1176. Ya. Acuérdense que el punto de la calculadora es del 1000, o sea, o la coma en la calculadora científica es del 1000. Ya. Dice entonces que el promedio, o la media, sería 1176, que nos dio la sumatoria de arriba, dividido por el total de datos. ¿Y cómo se sacaba el total de datos, chiquillos? Sumando la frecuencia. De las frecuencias, o nos los dieron aquí arriba, que son 50 personas. O sumemos. ¿Cuánto nos da el total? 12 más 18 más 11 más 9. 50. 50, muy bien. Entonces, ¿cuánto nos va a dar la división de 1176 dividido por 50? 23.52. Y eso sería el promedio de estos datos que tenemos acá. Profesor, a mí en la sumatoria de las multiplicaciones me da 1104, no 1176. A ver, 234 más 405 más 280,5 más 256,5. 1176. Súmelo bien. Ah, ya, profesor. Muchas gracias. Nada, está bien eso. Les doy un tiempo para que lo copien y para que veamos la siguiente, que es la moda. ¿Lo terminaron de escribir, chiquillos? Sí, profesor. Sí, ya. Entonces puedo borrar aquí, ¿no es cierto? Sí. Ya, chicos. La siguiente es la... No, la moda. Chiquillos, la moda es el dato que más se repite, ¿no es cierto? Sí.
Ya, pero para poder hacer la moda, nosotros vamos a tener una fórmula fea. Es la siguiente. Vamos a decir que la moda es igual a LI más delta 1 partido por delta 1 más delta 2 por LI. Perdón, no L1. ¿Qué significa todos esos valores que están ahí? Yo se los voy a dictar. Le voy a decir qué es lo que significa cada cosa. Primero, LI es el límite inferior de la clase mediana, o sea, de la clase modal. La clase modal es la clase o el intervalo que tiene mayor frecuencia. Porque eso, entonces, en este caso, ¿cuál sería nuestra clase modal? ¿Cuál intervalo va a ser la clase modal? ¿Cuál es el que tiene mayor frecuencia? ¿Dónde está el 18, cierto? Muy bien. Este va a ser nuestra clase. Va a ser nuestra clase modal. Ya. Ahora, el límite inferior, nosotros vamos a llamar a todos los valores que están acá límites inferiores, y a todos los valores que están acá se van a llamar límites superiores de cada intervalo. Entonces, en este caso, el 18 es el límite inferior de este intervalo, y el 21 es el límite superior de ese intervalo. En el siguiente, el 21 es el límite inferior, y el 24 es el límite superior. Acá el límite inferior es 24 y el límite superior es 27. Entonces, si nos están diciendo que es el límite inferior de la clase modal, ¿cuál es el límite inferior de la clase modal? 21. 21, muy bien. Entonces, LI es igual a 21. Siguiente. Delta 1 va a ser la diferencia o la resta entre la frecuencia de la clase modal y la anterior, y la frecuencia anterior. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de la clase modal? 18. 18, muy bien. Menos la frecuencia anterior, ¿cuánto es? 12. 12. ¿Y eso cuánto nos da? 6. 6, muy bien. El delta 2 va a ser lo mismo. Va a ser la diferencia entre la frecuencia de la clase modal, pero ya no va a ser y la frecuencia anterior, va a ser la frecuencia siguiente. Modal y frecuencia siguiente. La diferencia entre la frecuencia de la clase modal y la frecuencia siguiente. Entonces, ¿cuánto va a ser el delta 2? La frecuencia de la clase modal, ¿cuánto es? 18. Y menos la frecuencia siguiente, ¿qué es? 11. Muy bien. ¿Y la diferencia de eso cuánto es? 7. 7, muy bien. Y por último,
A es la amplitud del intervalo. Para sacar la amplitud del intervalo, basta con restar el límite superior y el límite inferior de cualquiera de los intervalos que tenemos. 21 menos 18, ¿cuánto da? 3. 3, muy bien. Entonces vamos a decir que la amplitud es 3. Porque si nosotros restamos cualquier límite superior con su límite inferior, siempre me va a dar 3. 21 menos 18 da 3, 24 menos 21 da 3, 27 menos 24 da 3, y 30 menos 27 da 3. Por eso la amplitud es 3. Se resta el límite superior con el límite inferior. Entonces, ya tenemos todos los valores. Reemplacémoslos en nuestra fórmula de moda. ¿Cómo nos quedaría? ¿21? Ya, muy bien. Sería la moda, es 21 más 6. muy bien, partido por 6 más 7. 6 más más 7 7. por 3. Por 3. claro. Primero, hagamos esta parte de acá. Sería 6 más 7 son 13. 13. ya, muy bien, 13. Entonces, 6 por 3 dividido en 13 más 21, ¿cuánto me da? ¿Ustedes que tienen calculadora? 6 por 3 son 18, y 18 dividido en 13 más 21. Me da 22.38. 22,38. Ya, 22,38. Y esa sería la moda. 22,38 años. Profesor, Sí, dígame. ¿podría repetir el límite, por favor? Sí, el límite inferior, eso. Sí. Ya, en cada intervalo nosotros tenemos un límite inferior y un límite superior. Todos los valores que están acá son límites inferiores. Y todos los valores que están acá son límites superiores. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es el límite inferior de la clase modal? Primero tenemos que encontrar la clase modal, ¿no es cierto? Que sería la clase que tiene mayor frecuencia. Esa es la clase modal porque es la que tiene mayor frecuencia, ¿no es cierto? Entre el 12, el 18, el 11 y el 9, el 18 es el mayor. Así que aquí está nuestra clase modal. ¿Y el límite inferior de esta clase cuál es? 21, creo. Ahí está el límite inferior. Gracias. De nada. ¿Ya sigamos, chiquillos? ¿O están copiando todavía? Siga, no, profe.
¿Todos sí? ¿Alguien no? Que todavía le falta un poquitito. Sí. Ya. La siguiente es la mediana. La mediana también tiene su fórmula media extraña, al igual que la anterior. Se los voy a dejar aquí. LI más N partido por suma. Profesor, ¿esto entra en la prueba? En el APSU, Sí. sí. Estas fórmulas se las tienen que aprender. Si entran en la PSU. Profesor, ¿Mm? hay una F mayúscula. ¿Ahí? Sí. Sí, es una F mayúscula. Ah, ya. Sí, y esa es una F minúscula. Profesor, todas estas fórmulas son para datos que están en intervalos, ¿verdad? Sí, Solo para esos. solamente para los datos que están en intervalos. Ya. Porque ya vimos la clase pasada para los datos que estaban en tablas de frecuencia y para los datos que estaban como no agrupados, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya. Ya, pues chiquillos, permiso, voy a borrar. Ya, pues chiquillos. Lo primero que tenemos que encontrar es la clase mediana. La clase mediana es el intervalo que se encuentra en n partido por 2. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? N son 50. Números totales, 150. muy bien, dividido en 2, nos quedarían 25. 25. ¿Cómo encontrábamos el lugar 25? ¿Con qué cosa nosotros teníamos que encontrar el lugar? ¿Se acuerdan, chiquillos? Frecuencia acumulada. Muy bien, con la frecuencia acumulada. Entonces aquí vamos a sacar la frecuencia acumulada. ¿Cuál va a ser la frecuencia acumulada aquí? 12. Muy bien, acá se va sumando cruzado, 18 más 12, 30. 30 muy bien, 30 más 11, 41. 41 muy bien, y 41 más 9, 50. 50. Entonces, el 25, ¿está en el 12? No. ¿Está en el 30? Sí. Sí, muy bien. Entonces vamos a decir que acá está nuestra clase mediana. En este caso resultó que la clase mediana era la misma de la clase modal. Pero no siempre pasa eso. Entonces, el siguiente es el LI. LI es el... ¿Me puede decir qué es lo que es LI? El límite inferior. Muy bien.
Límite inferior, pero de la clase Vale. mediana. Vamos a la clase mediana. A ver, vale. Inferior, clase mediana. En este caso, ¿cuánto sería el límite inferior de la clase mediana? 21. 21, muy bien. N partido por 2, ya lo sacamos, que nos dio 25. El siguiente es el FI menos 1, que es lo que está ahí. ¿Qué es lo que significa esto? Es la frecuencia acumulada, porque es mayor. Bueno, si se ven, hay una F minúscula, que son las frecuencias, y la F mayúscula son frecuencias acumuladas. ¿Pero por qué hay un menos 1? Porque es la frecuencia acumulada anterior. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior a la que tenemos de la clase mediana? 12. 12, muy bien. Ahora, si a ustedes le llegase a salir, por ejemplo, la clase mediana aquí arriba, la primera es clase mediana, ¿cuál sería la frecuencia acumulada anterior? No hay ninguna, ¿no es cierto? Así que diríamos que la frecuencia acumulada anterior sería el 0. Si es que usted llegase a salirle como la primera, la clase mediana. Siguiente. FI es la frecuencia de la clase mediana. En este caso, ¿cuál es la frecuencia de la clase mediana, chiquillos? 18. 18. Muy bien. Y por último, A es la Amplitud. amplitud. ¿Qué cuánto es la amplitud? Eso no va a cambiar. 3. Muy bien. ¿Se acuerdan cómo se sacaba la amplitud? Era la resta del límite superior menos el límite inferior, de cualquier intervalo. 21 menos 18 da 3, 24 menos 21 da 3, 27 menos 24 da 3, 30 menos 27 da 3. Ya pues chiquillos, ya tenemos todos los valores, así que solamente falta anotarlos en la fórmula, reemplazarlos, así que nos quedaría que la media es igual a ¿cuánto, chiquillos? 21. Muy bien, 21 más 25 menos 12. 25. Con menos 12, muy bien. Partido por 18. 18. la amplitud que es. 3. Muy bien. Ya. 25 menos 12, ¿cuánto nos da? 13. Ahora, 13 por 3 son 39. ya, muy bien, entonces nos va a quedar 39 partido por 18 más 21. ¿Cuánto es? 23.16. Eso sería la mediana. 23,16 años. Profesor, ¿cómo sacó la amplitud? La amplitud es la resta entre cualquier límite superior y su límite inferior, de cualquier intervalo. Por ejemplo, 21 menos 18 nos da 3. 3. 24 menos 21, 3. 27 menos 24, 3 también. ya muy bien. Y 30 menos 27 da
3. Por eso la amplitud es 3. Ah, ya. Gracias. Nada. Profesor, Dígame. ¿la amplitud siempre va a ser igual para todos los intervalos? Sí, es la misma amplitud, porque no se va. ¿Cómo se llama? El intervalo no se va. La misma separación de los datos. Así que para todos los intervalos siempre tiene que ser la misma amplitud. Muchas gracias. Nada. Sigamos, ¿no? Ustedes me dicen si seguimos, cuando terminen de escribir. ¿Cómo saqué el FI menos 1? El F mayúscula, bueno, F mayúscula, I menos 1 es la frecuencia. A ver si se me olvidó anotarlo. Es la frecuencia acumulada anterior. La frecuencia acumulada anterior. Entonces, la frecuencia acumulada anterior a la de la clase mediana, ¿cuánto es? Aquí están las frecuencias acumuladas, y la anterior es 12, ¿no es cierto? Así que por eso la frecuencia acumulada es 12. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ah. ¿Sigamos? Sí, profe. Ya. Eso es lo que, es lo que nos faltaba de la medida de tendencia central. Ya, las medidas de posición. Las medidas de posición sirven para, ¿cómo se llama esto? Como para poder ay, ¿cómo lo explico? Como para poder sacar qué valores están en cierto porcentaje de los datos. Por ejemplo, si les preguntan cuántos, en una cantidad de niños, cuántas personas tienen, o el 25% de las personas tienen cuánto edad menor, o el 30% de las personas cuánto, es como para sacar el porcentaje de, cierto, de un intervalo. Por ejemplo, tengo las edades de 10 personas, son
Y lo ordené al tiro de menor a mayor, para que no los tengamos que ordenar de menor a mayor, porque acuérdense siempre que cuando tenemos tablas de datos no agrupados, o sea, entre datos no agrupados tenemos que ordenarlos de menor a mayor. Entonces, las medidas de posición son 4, que son los percentiles, los deciles, los cuartiles, los percentiles, los deciles, y... no me equivoqué, esos son. Y los quintiles, perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer con los cuartiles? Vamos, como dice el nombre, viene de 4. Así que vamos a tener que dividir todos estos datos en 4 partes. Y vamos a decir que el cuartil 1 va a ser el 25%, el cuartil 2 va a ser el 50% de los datos, que va a corresponder a la media, porque el dato que está al medio es el 50%. Y el cuartil 3 es el 75%. Y el cuartil 4, que nunca se saca, es el último número, que es el 100%, sería el 30%. Entonces, ¿cómo vamos a sacar los cuartiles? Vamos a decir que el cuartil 1 va a corresponder al 25% y va a ser el lugar n partido por 4. El lugar que se encuentra en n partido por 4. En este caso, ¿cuánto es n? ¿Cuánto es n? 10. 10, muy bien. Por lo tanto, 10 dividido en 4, ¿cuánto nos da? 5 medios. ¿Y eso cuánto es en decimal? 2,5. 2,5, muy bien. Y lo aproximamos, así que nos daría 3. Así que vamos a decir que el cuartil 1 está en la posición número 3. ¿Cuál sería la posición número 3? Contamos 1, 2, 3. Así que este sería el cuartil 1. Entonces, como les dije, corresponde al 25%. ¿Qué es lo que correspondería el 13? Diríamos que el 25% de las personas tiene menos de 13 años. Eso es lo que indica el cuartil 1. ¿Se entendió, chiquillos? Profesor, ¿el 25% o menos del 25%? El 25% de las personas tiene a lo más 13 años. Ya. Entonces ustedes saquen bueno, para sacar el cuartil 2, nosotros tenemos que hacer, que va a corresponder al 50%, vamos a tener que hacer lo mismo, vamos a tener que calcular el lugar, pero ahora el lugar va a ser n por el cuartil 2, que es el 2, partido por 4. Aquí no lo multiplicamos por 1, porque era el cuartil 1, porque al multiplicar por 1 da lo mismo. Siempre se va multiplicando por el número del cuartil. Si vamos a sacar el cuartil 3, sería n por 3 dividido por 4. Entonces, ¿cuánto quedaría aquí?
querían 10 por 2 dividido en 4, ¿no es cierto? ¿Y eso cuánto da? 10 por 2 son 10 por 2 son 20 y partido en 4 da 5. 5, muy bien. Ya, si daba entero, el valor, nosotros sacábamos un promedio entre ese lugar y el siguiente. ¿Se acuerdan de eso cuando vimos la mediana? Cuando es decimal se aproxima y solamente se calcula ese número, ¿no es cierto? Pero cuando daba entero sacábamos un promedio entre ese lugar y el siguiente. Así que, ¿cuál sería el cuartil 2? Buscamos la posición número 5, que sería 1, 2, 3, 4 y 5. Así que sería el 19, y vamos a tener que sacar el promedio entre el 19 y el 21, ¿no es cierto? Profe, ¿Sí? pero eso no se hacía cuando el total de datos era par. Sí. Sí y... Sí. Cuando vamos a dar, cuando nos da un número, así como fracción, así como decimal, nosotros solamente lo vamos a aproximar y vamos a encontrar ese valor. Pero cuando nos da entero, el número resultado, vamos a tener que sacar un promedio entre ese número y el siguiente. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿cuál sería el cuartil 2? Sería un promedio entre el 19 y el 21. ¿Y cuál es el promedio entre 19 y 21? 20. Muy bien. 19 más 21 dividido en 2, y eso es 20. En todo caso, nosotros tenemos acá que la cantidad de datos es par, por lo tanto, también tendríamos que haber hecho un promedio de los datos, del medio. Ya, pues, y por último, el cuartil 3 sería, y aquí diríamos que el 50% de los datos tiene a lo más 20 años. El cuartil 3 corresponde al 75% de los datos y va a ser al que corresponde al lugar n ¿por cuánto? Por 3, Muy bien, dividido en... 4. Muy bien. Eso en este caso sería 10 por 3 dividido en 4. Y eso sería 30 dividido por 4. ¿Que cuánto es 30 dividido por 4? 7.5. 7,5. Como dio decimal, solamente lo vamos a aproximar y vamos a encontrar ese lugar. Acuérdense, si da entero, sacamos un promedio entre ese lugar y el siguiente. Si da decimal, lo aproximamos y encontramos solamente ese lugar. Entonces, ¿cuál sería la posición número 8? 5, 6, 7 y 8. Así que sería el 25. Por lo tanto, diríamos que el cuartil 3 es 25. Entonces diríamos que el 75% de las personas tiene a lo más 25 años. ¿Se entendió eso, chiquillos? Sí, profesor. Vamos a ver los siguientes, que son los deciles, percentiles. Profesor, ¿Sí? ¿el cuartil 1 siempre va a pertenecer al 25 y así con los demás o no? Sí. El cuartil 1 es 25, 50 y 75%. Como que se Ay, divide, el 100% se divide en 4. Y eso es 25. Entonces va de 25 en 25. ay, ya. ¿Puedo borrar? No. ¿Sí o no?
Sí, Sí, profe. Los deciles viene de la palabra... Cuartil era de 4. Deciles es de... Decil, ¿a qué se le viene a la cabeza? 10. 10, muy bien. ¿de 10? Entonces vamos a tener que dividir ahora el 100% en 10 partes. Por lo tanto, el decil 1 va a corresponder al 10%, el decil 2 va a corresponder al 20%, el decil 3 va a corresponder al tanto por ciento. Entonces vamos a tener una fórmula que el decil n, que va a ser el decil... no, el decil... el decil i, pongámosle i, va a ser la posición que nosotros le queramos encontrar. Acuérdense que los deciles son 9, el decil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No se cuenta el decil 10 porque el decil 10 es el último valor que tenemos acá. Así que cuando los cuartiles son 3, los deciles son 9, siempre uno menos. Ya. Y va a ser la fórmula n por i dividido por 10. Porque son 10 los deciles. Antes lo teníamos que dividir en 4. Entonces, para los cuartiles, cuartil i es n por i dividido por 4. Esa es la fórmula de los cuartiles, que se me olvidó anotarla. Ahora va a ser dividido por 10 solamente. Entonces, encuentren el decil el decil 3. ¿Cuánto va a ser entonces? N son 10. Entonces vamos a tener que encontrar el lugar primero, ¿no es cierto? El lugar sería 10 por i, que en este caso, ¿cuánto es? ¿Qué decil estamos encontrando? El 3. Muy bien. Dividido por 10. 10. ¿Cuánto nos da aquí? Sería 30 dividido 10 y eso da 3. Ya, muy bien. Entonces, como nos dio entero, va a ser un promedio entre ese valor y el siguiente, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, entonces, ¿cuánto va a ser? Un promedio entre el decil 3 va a ser igual a 13 más 18, porque es la posición número 3, y ahí está el 3, ¿no es cierto? Partido por 2. 18 más 13, ¿cuánto es? 15.5. Ya, muy bien. 21 dividido en 2, 15.5. Ya, pues entonces yo quiero que ustedes encuentren el decil 7. A ver si lo entendieron. Profesor, sería 24, ¿no? Muy bien, 24. ¿Cómo lo sacó la compañera? Vamos a tener que sacar el lugar primero, ¿no es cierto? Que sería 10, que es n, que son 10 datos, por i, que estamos sacando el lugar 7, partido por 10. Serían 70 dividido en 10, son 7. Como nos dio entero,
vamos a tener que sacar un promedio entre el lugar 7 y el lugar 8, ¿no es cierto? ¿Dónde está el lugar 7 y el lugar 8? Acá, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el decil 7 va a ser 23 más 25 dividido en 2. ¿Y eso cuánto da? 24. 24. Muy bien, lo que dijo su compañero. Muy bien, chiquillos. Ya, pues, para terminar, los percentiles vienen de la palabra por ciento, ¿ya? Por lo tanto va a ser, en vez de 10, va a ser 100. Por lo tanto, la fórmula para sacar el percentil va a ser igual a n por i dividido ¿por cuánto? 100. 100, muy bien. Voy a sacar los quintiles. Ay, no me acuerdo la línea. Los quintiles vienen de 5, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál va a ser la fórmula de los quintiles? N por I partido 5. Sería... No me acuerdo la letra del quintil. Con una K, perdón. Y una K y una I, y va a ser n por I dividido en 5. Ya, pues entonces, el percentil va a corresponder al 1%, al 2%, al 3%, hasta el 99%, y los quintiles van a corresponder de 20 en 20. Va a ser 20%, 40%, 60% y 80%. Acuérdense que los quintiles son 4, porque siempre uno menos, y los percentiles son 99, porque siempre es uno menos. ¿De cuánto eran los quintiles, profesor? De 20 en 20. 20%, 40%, 60% y 80%. Gracias. ¿Ya? Entonces, chiquillos, la próxima clase vamos a ver lo mismo, las medidas de posición, pero para tablas de frecuencia y para tablas de intervalo, que es lo que vimos hoy día. ¿Ya? Y vamos a ver el gráfico de caja, que también tiene que ver con las medidas de posición. Y eso, chiquillos.